Hermanos, el texto de hoy se encuentra en el libro de la profecía de Ezequiel, el capítulo 10, y tenemos que guardar en la memoria la verdad de que Dios siempre, Dios el Creador, Dios siempre ha amado a su creación, y Dios quiso salvar a los hombres pecadores. Desde el principio de Génesis leemos de este deseo, de este amor de Dios. Dios es invisible, es tan grande, es nuestro creador tan grande, pero nosotros no podemos verlo. Sin embargo, es una realidad, es una persona y Él manda sus instrucciones, nos enseña cómo vivir por medio de sus leyes, sus ordenanzas y sus estatutos. Y Dios, para salvar a los hombres por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, escogió un pueblo descendientes de Abraham para preparar la tierra para la venida de su Hijo, el Salvador. Escogió a Israel, les sacó de Egipto, de esclavitud, y los enseñó sus caminos, y los dio la tierra de Israel, los dio una forma de servirle, adoración, culto, los dio templo, les dio también sacerdotes y los dio el altar, los holocaustos y todo para enseñarles los principios de la santidad, de la justicia, del servicio a Dios. Dios en todo eso se mostró a Israel por una manera milagrosa al principio en forma de una nube. Esta nube se llamaba la presencia de Jehová y también se llamaba la gloria de Jehová. Tenemos las palabras hebreas kabod para la gloria y Shekinah para su presencia. Y son palabras bien preciosas en el Antiguo Testamento. Ahora llegamos al fin de la historia de este pueblo como reino de Dios, con reyes y templo y sacerdotes, porque ellos fueron tan infieles a Dios. Sus corrupciones iguales a los pueblos del mundo, los idólatras. Entonces, por fin, Dios tuvo que demostrar que no podía tener comunión, no podía estar presente entre ellos. Su presencia no podía quedar con ellos y la gloria de Él no podía quedar. Y entonces iba a enviar los caldeos, a Nabucodonosor, el rey de ellos, para destruir la ciudad, destruir el templo y llevar los sobrevivientes a Caldea, al río Chebar, donde estaba Ezequiel cuando él recibió estas profecías. Allá en Jerusalén, los líderes, los príncipes del pueblo, junto con los sacerdotes, estaban resistiendo el mensaje de Jeremías, el profeta, allá. Y los que estaban exiliados allá con Ezequiel al lado del río Chebar en Babilonia, ellos también al principio no escuchaban el mensaje de Jehová. El mensaje más difícil de aceptar es que Jehová iba a destruir Jerusalén
y el templo en Jerusalén. Entonces, aquí en capítulo 10 ya hemos visto la visión de los ángeles que Dios envió para destruir la ciudad, comenzando allá en el templo. Iba a destruir a los israelitas que no tenían el deseo de ser justos. Entonces, dice el versículo de capítulo 9, versículo 9, dice, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así terminamos la plática de capítulo 9, hablando de la tierra está llena de sangre. Y claro, ellos habían matado a profetas, había mucho desorden, había mucha sangre en las calles de Jerusalén. Pero en este caso no está hablando del pasado, está hablando del futuro. Dentro de 6 años llegaría el ejército de Babilonia. Iba a matar a tantos que todas las calles estarían llenas de la sangre de los israelitas. Entonces, nos explica el por qué Dios les iba a destruir por su perversidad. Y en capítulo 10 volvemos a ver el escenario en profecía, pero desde el punto de vista del mundo invisible. Los ejércitos de Babilonia llegaron como agentes de Jehová, y los ángeles de Jehová atrás de ellos. Y Dios en su trono supuestamente iba a protegerles de tal cosa. Y Jeremías en su profecía decía a ellos que no dijeran el templo, no. Porque el templo no les iba a proteger de esta destrucción. Porque Dios no quiso estar con ellos. El tema alcanza a nosotros porque en el Nuevo Testamento también tenemos el mismo tema en Efesios capítulo 2. Jesús mismo, su nombre significaba Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y el concepto del Espíritu Santo en nosotros, Jesús en nosotros, Gálatas 2:20, Jesús en mí y yo en él, andamos juntos. Dios no puede estar con nosotros si no andamos conforme a su voluntad. No es algo misterioso. La presencia de Dios en los hombres hoy no es diferente. Es el concepto de la comunión posible cuando uno anda con Dios. Ahora, vamos a leer la figura de que, una vez más, Ezequiel vio, como había visto al principio en Ezequiel capítulo 1 al 3, la visión de Dios sobre su trono. El templo físico en Jerusalén tenía el arca del pacto con 2 querubines encima, como guardas del trono de Dios. Y la tapa de esta caja se llamaba esta tapa de misericordia, la tapa de propiciación. Entonces, esto fue un símbolo de la realidad de Dios en el cielo, sobre su trono, guardado por los querubines. En capítulo 1 no se llamaban querubines, se llamaban seres vivientes. Ahora los vemos como querubines. Dice, miré
y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro. Ahora vemos el color como esta piedra preciosa, azul. Dice que parecía como semejante de un trono que se mostró sobre ellos. Ahora ellos sostienen el trono de Dios y habló al varón vestido de lino. Ahora se acuerda de los 6 ángeles que eran para destruir y uno más en lino fino con la tinta para poner marca en los que Dios iba a salvar. Entonces eran algo como salvador. Él fue como salvador de estos. Pero ahora su papel no es de ser salvador. Dice, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad, y entró a vista mía. Entonces, vemos debajo, entre las ruedas, debajo de los querubines, que ellos guardan carbones, fuego, carbones así, con fuego. Ahora, con 2 manos, entonces, él coge estos carbones, este fuego, para quemar la ciudad de Jerusalén. Esto fue profecía que pasó 6 años después, porque Jerusalén fue destruida, la ciudad, y también quemada. Se murieron de espada, de hambre y también de fuego al final. El versículo 3, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa, significa al sur. Entonces ellos están atrasados de la destrucción de la ciudad y del templo. Al sur del templo, a la mano, dice derecha de la casa, cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. La nube nos recuerda de la nube de gloria de Jehová en el desierto, y la nube de gloria cuando Salomón dedicó el templo al principio, cuando construyó este mismo templo. Entonces dice el 4, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima de querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Jehová abandonó la ciudad, pero la gloria de él no disminuyó, no fue menos la gloria. La gloria de Jehová tuvo que apartarse de la corrupción que estaba allá. Entonces Dios no puede soportar esta clase de corrupción, de pecado. Y dice el 5, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. En los Salmos, la voz de Dios se describe como un trueno. Y entonces en este caso, los truenos de Jehová son el sonido de las alas que mueven, que sostienen el trono de Dios. Las alas moviéndose, antes estaban quietas, en silencio a los lados de los querubines. Ahora, cuando mueven el trono, comienzan a moverse como el pajarito que vuela. Ahora se elevan, entonces, y vemos en la puerta, dice, aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino,
diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines. Él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos y tomó de él, lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Otra vez vemos que en los querubines tenemos descripción de las cuatro caras. Ahora de las alas, ahora debajo de las alas la mano, figura de una mano de hombre. Entonces, el 9, y miré, y aquí 4 ruedas. Ya hemos visto este concepto, porque el trono es movible, se vuela y también se mueve, y se mueve encima de las ruedas. Hay una rueda al lado, en los 4 lados, una rueda debajo de cada querubín y al lado. Entonces, pero dice una vez más, junto a cada querubín, una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito, como vidrio, ¿verdad? En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Y tenemos que imaginar cómo podía ser una rueda encima de otra. No podemos ver eje. Es un concepto divino, pero comunica el concepto de movimiento adelante, pero tenemos 4 caras, tenemos 4 lados, tenemos 4 direcciones, y ya hemos visto que este trono podía moverse en cualquier dirección, adelante, a los lados, en un instante, como un rayo. Así podían moverse, pero siempre andaban conforme a la voluntad de los querubines. Ellos conforme a la voluntad de él que estaba en el trono que los mandaba. Entonces dice, cuando andaban hacia los 4 frentes, andaban y se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. No había equivocación, pero siempre conforme a la voluntad de Jehová. Entonces a las ruedas, oyendo yo, se le gritaba, ¡rueda! Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Nos falta aquí la cara del buey o del becerro. En la primera visión, aquí en vez del buey o del becerro, tenemos cara o rostro de querubín. Entonces podemos imaginar la cara principal del querubín era forma de este animal. Entonces, y las ruedas estaban llenos de ojos. Tenemos esta figura en Apocalipsis también. Ojos indica el poder de ver. Dios es omnisciente. Dios entiende. Dios sabe todo. Entiende todo. Ve todo. Entonces puede percibir los pensamientos de los hombres. Puede percibir el pasado y el futuro. Puede percibir y entender y comunicar todo lo que hay. Así es Dios. Entonces dice el 15, y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Es lo que Ezequiel ya había visto en ese capítulo 1.
la misma visión, pero en este caso estaba en el templo, antes estaba al río en Babilonia. Entonces dice, y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Las ruedas tenían el espíritu de los querubines, los seres vivientes, y movían así. Entonces, todo fue con propósito. El propósito del santo Dios. Y Dios no estaba preso en Jerusalén, en el templo. Dios es movible. Y ahora tenemos el concepto de la presencia de Dios con su pueblo, con los santos, que tenemos en Efesios capítulo 2. En los últimos versículos, somos nosotros el templo de Dios. Entonces, dice el 19, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental. La puerta oriental fue la puerta principal en donde uno entraba en el templo, hacia el oriente, hacia el valle Cedrón. Y al otro lado de este valle estaba el monte de Olivos, donde Jesús oraba a Dios siglos después. Y aquí dice, por estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, porque Dios es así, siempre va adelante y no desvía ni a la derecha ni a la izquierda. Y dice el 11, y el Espíritu me elevó, y me llevó por la puerta oriental de la casa. Ahora, él sigue como el trono de Dios hacia esta puerta oriental. Ahora, también Ezequiel dice, porque el Espíritu ahora en la visión le lleva para seguir, dice, la cual mira hacia el oriente. Y aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Asanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Eran príncipes o principales de la ciudad. Ellos contradecían la orden de Jehová que él había dado a Jeremías. Jeremías daba las órdenes de Jehová a los príncipes que tuvieran que rendirse a Nabucodonosor. Para vivir, dice, tendrían sus vidas como su presa. Pero si no, iban a morir. Leyendo en Jeremías vemos que cuando llegó, 6 años después, cuando llegó este momento, no se rindieron. A escondidas intentaron escapar de la ciudad y el ejército los agarró, los llevaron a Jerusalén, los mató Jehová, o Nabucodonosor, o los soldados de Babilonia los mató. Ellos habían dicho que habría seguridad en Jerusalén, habría seguridad porque Dios no iba a abandonar su templo. Pero aquí en esta visión leemos, me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad
mal consejo. Decían ellos, quédense y no debían de rendirse. Esto fue mal consejo. Los cuales dicen, no será tan pronto. Edifiquemos casas. Esta será la olla y nosotros la carne. Jerusalén es la olla. Estamos seguros aquí adentro de los muros. Nosotros como la carne, seguros dentro de la olla. Pero dice Jeremías, no es así. No habrá seguridad. Entonces, Dios dice, por tanto, profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel. Y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis llenado de muertos sus calles, por su mal consejo. Ahora, siguen responsables por los muertos en la ciudad. Mucha mortandad. Decían ellos que no hay seguridad. Jeremías decía, no, Jehová los va a llevar a Babilonia. Ahí estaba Ezequiel. Ya Jehová les dijo, van a quedarse 70 años. Edifiquen sus casas allá, no en Judea. No. Ya estaba muy tarde para eso. No hubo esperanza en el futuro para ellos en aquella ciudad. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Vuestros muertos habéis puesto en medio de ella. Ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré. Jehová iba a sacarles de esta olla de Jerusalén. Dice, os entregaré en manos de extraños. Los extraños iban a matarles con su espada. A espada caeréis en los límites de Israel, os juzgaré. Sabréis que yo soy Jehová. El problema de no escuchar el mensaje de la Biblia, de no escuchar la palabra de los profetas, de no escuchar sus estatutos, sus leyes, sus ordenanzas, y aún del consejo del profeta Jeremías, iban a perecer por eso. Entonces dice, yo soy Jehová. Dios no miente, no puede mentir. Hebreos 6, es imposible para Dios mentir. Cuando Dios habla, es cierto, ya hecho. Entonces, el 11, la ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Esta lección, hermanos, es muy difícil de aprender. No debemos de imitar a los que no siguen la palabra de Dios. Tenemos muchas iglesias que proclaman o que supuestamente confiesan a Jesucristo. Tienen su propio plan de salvación y todos están de acuerdo que la salvación es por la fe sola. Dicen que la iglesia no tiene patrón, no tiene ordenanzas y que podemos servirle a Dios a nuestro gusto como quiera. Así hablan. Y nosotros tenemos la tentación de imitarle, tenemos el deseo de ser como ellos. Son populares, tienen miles y miles y miles en sus lugares de reunión.
Además, los demás de los eruditos en las escuelas seculares tienen gran mayoría de voces que dicen que ellos son los cultos, ellos son los educados, ellos son los que debemos de escuchar. Y no la Biblia, y no a Cristo Jesús. Y es un reproche resistir la voz de ellos. Queremos ser como ellos. Pero no hay esperanza en las palabras de los hombres. Israel tuvo que aprender eso. Siguieron ellos el consejo de los extranjeros, de los rebeldes. Y Jesús, ahora Jehová los declara que iban a perecer por eso. Aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz. Y dije, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella, son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Dios dice, el santuario de ellos sería en Babilonia. Por 70 años tendrían ellos santuario de Jehová, protección de Jehová, comunión con Jehová. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Entonces la promesa es que iban a volver después, pero tendría que haber cambio. Dice, volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. En este santuario tendrían que aprender no participar en las abominaciones de los incrédulos. El 19 es un versículo sumamente importante, hermanos, porque también se refleja en la enseñanza de 2 Corintios 3. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Este lenguaje que se encuentra en la boca del apóstol Pablo en 2 Corintios 3 y declara la evidencia de este corazón de carne que tenían los corintios. Fue una prueba de que ellos eran los verdaderos. Y los incrédulos de los judaizantes, los judíos incrédulos que habían entrado como espías para espiar la libertad de los cristianos, en no guardar la tradición de los hombres y la ley de Moisés que estaba ya para atrás. Que ellos tenían corazones de piedra como aquellos. No eran los verdaderos de Dios porque no tenían corazón abierto. Acuérdense, Hechos 16, cuando Pablo comenzó a hablar la palabra a Lidia en la ciudad de Filipos, Dios abrió el corazón de ella. El poder del evangelio de alcanzar el corazón es que necesitaba un corazón de carne, suave, no de piedra. Entonces dice,
el 20, para que anden en mis ordenanzas. Todo el Evangelio tenía este propósito de enseñarnos a andar en las ordenanzas de Jehová. No hay esperanza de otro modo. La esperanza está en andar en estas ordenanzas. Y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esto se cita entonces en 1 de Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, y en otros contextos en los escritos del apóstol Pedro, menciona este concepto. Y esto también es una parte de la profecía de Oseas, 100 años antes. ¿Cómo es que los israelitas podían llegar a ser pueblo de Dios? Tendrían que aceptar la enseñanza de Dios y obedecerla. Así Dios podía hacer o tener comunión con ellos. Dice el 21, mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas, las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Y cuál monte es? El monte de Olivos. Es el mismo monte donde Jesús oró. Ese mismo monte. Un poco como 100 pies más arriba que el nivel de la ciudad donde estaba el templo. Entonces, siguiendo la visión, dice, y luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión el Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Hermanos, esta es la linda palabra de la profecía, de la gloria de Dios, la gloria de Jehová, la gloria de Jesús. Por eso, en el Nuevo Testamento leemos tanto de aquella gloria. Volviendo a 2 Corintios 3, la gloria verdadera en este mismo capítulo, que refleja el tema que acabamos de leer, dice los últimos 2 versículos, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así es el mensaje, hermanos. Que Dios lo bendiga.